¿Se ve la presentación? Buenas tardes. Sí, correcto. Perfecto. Bien, bien, gracias. Bueno, a mí me toca hablar de la patología del sistema urinario, sobre todo en lo que es el paciente adulto. Los objetivos de la charla van a ser revisar las patologías más frecuentes, como ser la litiasis urinaria, infecciones, los quistes renales y tumores benignos y malignos. Vamos a hacer un resumen de los estudios por imágenes de mayor utilidad en el sistema urinario y los hallazgos característicos. Para comenzar con las litiasis urinarias, tenemos que por lo general son uni o bilaterales, pueden estar compuestas, la mayoría de los cálculos están compuestas por oxalato de calcio, pero también podemos encontrarnos con aquellos cálculos que están compuestos principalmente por ácido úrico o cistina, que en este caso vamos a tener una diferencia en lo que es, por ejemplo, en la valoración tomográfica, la densidad del cálculo va a ser diferente en aquellos que sean compuestos por oxalato de calcio que en los que están compuestos por ácido úrico, vamos a ver más adelante. Por lo general los pacientes se presentan por dolor intenso en la guardia, de tipo cólico, y dependiendo de la localización, como ven acá, de la localización muchas veces del cálculo, vamos a tener la sintomatología que puede ser a nivel de la fosa lumbar o a nivel del hipogastrio. La localización, como les decía, puede estar, estos cálculos pueden localizarse tanto a nivel calicilar, a nivel de la pelvis, en la unión urétero-pélvica o urétero-vesical, o bueno, en todo el trayecto del urétero. Es muy importante cuando realizamos un estudio, sea una ecografía o una tomografía, informar el tamaño del cálculo, porque esto es importante para el médico a la hora de elegir la terapéutica. En aquellos cálculos que son menores de 4 a 5 milímetros, por lo general se eliminan espontáneamente, y en los de mayor tamaño, por ahí se necesita otra terapéutica. Los estudios que podemos utilizar y que solicitamos ante la sospecha de un paciente con litiasis urinaria, como primera instancia tenemos la radiografía, la directa de abdomen, ¿sí? Como les decía, estos cálculos pueden ser únicos, como en el caso de este paciente, donde vemos una imagen radiodensa de bordes netos, en topografía del sistema calicial inferior del riñón izquierdo, o muchas veces podemos encontrarnos con múltiples imágenes densas, o como en este caso, en el paciente de al lado, acá, donde vemos una extensa formación radiodensa que prácticamente dibuja el sistema calicilar, el sistema excretor del riñón izquierdo, ¿sí? Que se llaman los cálculos coraliformes. Bien, como dice acá abajo, una radiografía negativa no descarta litiasis, ¿sí? En el caso de que no observamos nada en la directa de abdomen y el paciente tiene una clínica muy sugestiva, otro estudio que podemos utilizar y que se utiliza en la práctica diaria es la ecografía renal. Bien, la ecografía renal, vamos a ver imágenes, por lo general son imágenes hiperecogénicas, lineales, en este caso
tenemos a nivel del seno renal, ¿sí? Esta es la silueta renal, la región cortical, y a nivel del seno renal vemos múltiples imágenes hiperdensas con la sombra acústica posterior. Estos hallazgos por lo general son compatibles con litiasis, pero no siempre tenemos de este tamaño. Como vemos acá en esta otra ecografía, el círculo está mostrando una imagen que es mucho más pequeña. Lo que tiene la ecografía es que muchas veces cuando los cálculos son menores a 3 milímetros, son difíciles de visualizar por ecografía. Y otra, otra negativa que tiene la ecografía es en aquellos cálculos que se localizan en el trayecto medio del uréter, no los vamos a poder visualizar por la interposición de las asas intestinales, ¿sí? Lo que podemos visualizar en ese caso es como signos secundarios de obstrucción la hidronefrosis, como mencionaba anteriormente la doctora. En el caso de estar ubicados en el uréter distal, como vemos en esta imagen, o en la unión urétero-vesical, podemos sí ver esta imagen lineal, hiperecogénica, con esa sombra característica de las imágenes litiásicas. El otro estudio que se utiliza y que un poco desplaza a la ureterografía que mencionaba anteriormente la doctora, es la URO-TC. Cuando hay sospecha de litiasis urinaria, por lo general piden una urotomografía sin contraste. En este caso vemos un corte axial a nivel de las siluetas renales, ¿sí? Y podemos ver a nivel del seno renal esta imagen hiperdensa, ¿sí? Que en el caso de la tomografía nos va a permitir señalizarle bien al médico solicitante la localización y si esta imagen está acompañada de signos secundarios como ser uronefrosis o edema perirenal. ¿Sí? En este caso, en esta imagen podemos ver, como veíamos en la radiografía anteriormente, una imagen litiásica hiperdensa, ¿sí? Coraliforme, que ocupa básicamente el sistema excretorrenal. Y por ahí lo que no nos, la ecografía no nos puede mostrar es el trayecto ureteral, como les decía recién, la interposición de las asas. En el caso de la tomografía nos va a permitir visualizar si hay en todo el trayecto ureteral. Otra de las patologías frecuentes del tracto urinario son las infecciones. Como sabemos, es más frecuente en mujeres. La Escherichia coli es la principal bacteria que afecta el sistema urinario, pero también tenemos las enfermedades de transmisión sexual o determinados virus. Hay factores que predisponen o favorecen, como ser procedimientos médicos, malformaciones, reflujos, hasta las litiasis mismas. La clínica, por lo general, de la infección urinaria es bastante sugerente, como ser la urgencia miccional, disuria, y en casos graves, el paciente, por ejemplo, pacientes inmunosuprimidos o diabéticos, suelen presentarse con bacteriemia y sepsis. Como les decía, el diagnóstico por lo general es clínico y con laboratorio, pero en aquellos pacientes que tengan factores predisponentes o alguna comorbilidad y con una clínica
que nos incline más hacia una sepsis y sospecha de hallazgos asociados, podemos solicitar una ecografía o una tomografía para visualizar complicaciones. Una de las complicaciones más frecuentes puede ser un absceso renal, como mencionaba recién la doctora, y también en el caso de la afección del parénquima, la pielonefritis, que en ecografía no siempre podemos ver esto, pero hay veces que podemos visualizarlo, que es un aumento del tamaño de la silueta renal, como ven acá, y áreas de mayor ecogenicidad que afecten a la corteza como indicadoras de edema del parénquima renal. Y lo mismo en la tomografía. En la tomografía, en este caso, sí vamos a necesitar contraste, porque vamos a necesitar ver bien la diferenciación del parénquima. Y en este caso de este corte axial, vamos a ver como más áreas que no realzan con contraste a nivel de la cortical renal, que son típicos hallazgos, o un atigrado de la cortical renal, que son hallazgos típicos de pielonefritis. También se suele asociar, si ven acá ustedes, como unas áreas un poco más densas, unas estrías grasas en la grasa perirrenal, que son compatibles con edema. Y en el caso de algo más avanzado, de una patología más avanzada, la formación de colecciones, ¿sí? Como en este caso, vemos a nivel del polo inferior, en este corte axial, si vemos de este lado, vemos el corte coronal, con esta imagen hipodensa, heterogénea en el polo inferior renal, que no realza con contraste, que son hallazgos sugestivos de un absceso renal. Bien, otra de los hallazgos frecuentes son los quistes renales. Los quistes renales pueden ser múltiples, pueden ser únicos o múltiples, uni o bilaterales. Por lo general son asintomáticos. El número y el tamaño pueden aumentar con la edad, y no hay que confundirlos con la poliquistosis renal del niño o del adulto que recién mencionaba la doctora, porque son patologías que afectan, tienen otro pronóstico, ¿sí? Estos son, el paciente viene de forma ambulatoria y le hacemos la ecografía y le encontramos estas imágenes, una o muchos quistes simples. La ecografía en este caso nos ayuda muchísimo y por lo general es el método de elección. Y en caso de sospecha de algo asociado, se puede solicitar una tomografía con contraste o una resonancia, en el caso, sobre todo si son lesiones complejas, visualizadas por ecografía. ¿Cómo lo vamos a ver en ecografía? Como por lo general son lesiones redondeadas, anecoicas, como vemos acá. Este es un corte longitudinal de la silueta renal, y a nivel del polo inferior vemos una imagen redondeada, anecoica, con el clásico refuerzo acústico posterior. Las paredes siempre van a ser finas, bien definidas, y acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Imagen redondeada, anecoica, con el refuerzo acústico posterior. En la tomografía vamos a ver, acá tenemos un corte axial sin contraste, y acá podemos ver la aorta contrastada, esta es con contraste. Vemos esta imagen redondeada,
hipodensa, una densidad agua que ronda los 20 unidades Hanfield, los bordes siempre van a ser lisos, y cuando inyectamos contraste vemos que persiste con la misma densidad, ¿sí? El parénquima renal se va a teñir, digamos, va a realzar con el contraste, no así la imagen quística. Y acá podemos verla bien claramente, bien esa homogeneidad que tiene la lesión, ¿sí? Porque no realzan con contraste. Y en el caso de esto tenemos una resonancia, ¿sí? Por las imágenes quísticas, vamos a visualizarlas siempre hiperintensas en T2, como vemos acá, bien finita, homogénea, las paredes finas, homogéneas, y este es un corte axial también, pero en T1, que van a ser hipointensas. Bien, estos quistes muchas veces pueden tener asociados, no ser simples y pasan a ser complejos, cuando visualizamos o tabiques o presencia de contenido hemático o proteico, cuando las paredes tienen engrosamientos que pueden ser focales, nodulares, o cuando vemos un realce con la administración de material de contraste. Todos estos hallazgos son importantes porque muchas veces se asocian con cierto grado de malignidad. Entonces, cuando nosotros visualizamos, hacemos un estudio ecográfico, vemos una imagen quística que tiene tabiques, tenemos que caracterizar bien el tabique, si hay engrosamientos, y solicitar un estudio de mayor complejidad para valorar si ese tabique, por ejemplo, cuando hacemos el estudio tomográfico, tiene realce o, como les decía recién, si hay imágenes nodulares, porque la conducta va a ser otra. Siempre es importante, por eso, estar atentos e informar ante estas características. Pasamos de las imágenes quísticas a las imágenes sólidas que podemos encontrar. Dentro de las imágenes sólidas vamos a tener aquellas lesiones benignas, como ser los más frecuentes el angiomiolipoma o el oncocitoma, o las imágenes sólidas malignas que vamos a tener el cáncer renal. Vamos a ver la parte de los angiomiolipomas, que son bastante frecuentes de encontrarlos incidentalmente. Son lesiones sólidas compuestas de tejido adiposo, vasos sanguíneos y músculo liso. Y tenemos que recordar que estos pueden ser esporádicos, que son los más frecuentes, o pueden estar asociados a esclerosis tuberosa, que en el caso de estar asociados a esclerosis tuberosa es otro el pronóstico porque suelen asociarse a otras patologías y enfermedad maligna. ¿Cómo vamos a visualizar? En ecografía se ven, como vemos acá, la silueta renal en un corte longitudinal. A nivel de la cortical vemos esta imagen redondeada de bordes netos, hiperecogénica, ligeramente heterogénea. Es bastante característico esta imagen. Nosotros podemos sugerir como diagnóstico diferencial, pero es mejor, complementar con un estudio de mayor complejidad, como por ejemplo la tomografía, que en la tomografía, vamos a ver también, es muy característico, son lesiones. Acá vemos a nivel del polo inferior, este es un corte coronal, son lesiones que si ustedes comparan, tienen la misma densidad que la grasa del tejido celular subcutáneo. O sea, son imágenes, como decíamos recién, compuestas de tejido adiposo y vasos sanguíneos que le dan esta heterogeneidad característica
al angiomiolipoma. En el caso del oncocitoma, por ahí es mucho más difícil de diferenciarlo en un estudio ecográfico, ¿sí? Vemos acá, del carcinoma, de células renales, pero bueno, complementamos siempre con un estudio de mayor complejidad, pero acá vemos en ecografía una imagen sólida, ecogénica, a nivel del tercio medio del riñón, bastante netos sus bordes, ¿sí? Y la característica que tiene por ahí en la tomografía es, como dice acá, la cicatriz central, ¿sí? Es una lesión que luego de administrar material de contraste tiene un refuerzo importante, quedando la cicatriz esta. Acá también se la ve en el corte coronal, sí, coronal. Por último, vamos a repasar el cáncer renal. El de células renales es el tumor maligno más frecuente. Predomina en mayores de 55 años y hombres. Se lo asocia a factores de riesgo como tabaco, diferentes químicos o síndromes genéticos, y por lo general es asintomático. Cuando se presenta con síntomas, los que más frecuentemente se dan es con hematuria y o dolor. Bueno, la clasificación TNM habla de un estadio 1, menor de 7 centímetros y limitado al riñón. El estadio 2, mayor a 7 centímetros, pero sigue limitado al riñón. En el estadio 3 se asocia a un trombo mural en vena renal o cava, más adenopatías regionales, y el 4 tenemos una extensión regional y o metástasis a distancia. Las imágenes son esenciales para el diagnóstico y la estadificación, como veníamos viendo en otros órganos, lo que nos permite la tomografía y la resonancia para estadificar al paciente. Bien, en ecografía son lesiones sólidas, pueden ser iso, hipo, hiperecogénicas, como vemos acá, una lesión sólida, bastante heterogénea, ¿sí? Y en este caso también podemos ver en el polo superior del riñón izquierdo, acá tiene mayor ecogenicidad, los bordes son bastante netos. En el caso de utilizar el Doppler color, vamos a ver que son tumores que están muy vascularizados, y por ahí la heterogeneidad que solemos ver está asociada a la necrosis por el rápido crecimiento. La tomografía siempre se pide de tórax, abdomen y pelvis con contraste para poder estadificar al paciente, y a su vez nos permite localizarlo, ver la extensión, la presencia o no de adenopatías y lesiones secundarias. Como vemos acá, este es un estudio, un corte axial sin contraste. Vemos a nivel del polo inferior del riñón derecho una imagen poco definida, heterogénea. Ya se ve un poco más hipodensa en la región central, y tenemos, como ven acá, la aorta que está realzada, es una fase arterial, y esta un poco más tardía, una fase venosa. ¿Sí? Vemos cómo realza intensamente, heterogéneo, y queda estas zonas que por lo general la mayoría tienen cuando son grandes, de necrosis central. Y luego el realce va disminuyendo. En el caso de la resonancia también es muy útil, porque
como vemos acá, también nos permite valorar el componente vascular con presencia de trombos. Cuando estos tumores son grandes, se extienden mucho hacia lo que es el ilio, la vena renal y extensión del trombo hacia la vena cava. Y hay una secuencia que se utiliza mucho, que se llama difusión, ¿sí? Que nos permite visualizar aquellas lesiones donde hay un aumento de la celularidad. Entonces, esto también es un dato importante que nos suma la resonancia de abdomen. Este también es otra imagen en donde vemos cómo se extiende hacia el ilio renal y a la vena renal izquierda. Bien, eso es todo.